Hola, hola a todos. Gracias por estar una vez más aquí en el proceso, compartiendo, compartiendo con la expansión de la conciencia universal, aprendiendo herramientas para autoconocernos, para sentirnos mejor y para descubrirnos cada día un poquitito más. Hoy tengo en este episodio una invitada muy especial que es una gran amiga mía que aprecio muchísimo y ella va a venir a compartir con nosotros y con ustedes sus conocimientos, su sabiduría y aportar a todos algo un poquitito más para que aprendamos y para que lo apliquemos en nuestras vidas. Ella se llama Tania Cabrera. Les cuento que es terapeuta holística, terapeuta angelical, terapeuta sinergética y manos para sanar, consteladora familiar, terapeuta de armonización energética por péndulo, tarot terapéutico, sanación cuántica y mucho más. Es una exploradora de la vida y también de herramientas de autoconocimiento. Y hoy Tania nos va a contar un poquito de su vida, cómo ella empezó en este maravilloso mundo de la terapia holística que amo y que por eso la traje a que lo comparta con ustedes también. Y nos va a hablar de la importancia que tienen los ancestros en nuestra vida. Así que le doy la palabra a Tania y le digo bienvenida con muchísimo cariño y agradecimiento por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y qué hermosa presentación. Gracias por esta oportunidad de llevar un poquito de luz y de apertura de conciencia a aquellas personas que están en búsqueda. Que así comencé yo una vez. O sea, una vez yo me sentía diferente. Desde pequeñita me sentía diferente y me interesaban temas como raros, yo diría. Para Sí, nací en una familia católica, pero a mí me gustaba, leer del Buda, de otras religiones y todas esas cosas. Pero era que mi alma venía con un plan de vida diferente, y eso ya lo fui entendiendo en el camino, y las experiencias también de la vida me fueron trayendo maestros de vida que me fueron, ¿verdad?, abriendo un poquito más el conocimiento y esa conciencia para hoy poder ayudar a otros desde mi experiencia y desde la sabiduría tal vez que he adquirido en el camino. Bellísima, bellísima historia. Y sí, en eso estamos todos. Llega un momento que sentimos esa llamada del corazón que trasciende nuestro ego, que trasciende lo humano y necesitamos, realmente necesitamos ayudar a otros seres humanos a que todos vayamos encontrando la luz, ¿no? Para que cada vez sea y esté mucho más iluminado nuestro mundo y por ende todo lo que sale de nuestro mundo. Contanos un Exactamente. poquito acerca. Estamos aquí recordando lo que en realidad somos. Exactamente, Sí. exactamente. Y este tema tan maravilloso que me gusta mucho hablar porque fue algo vivido, o sea, también fue una experiencia que me llevó a lo que son las constelaciones familiares y a saber más de lo que son mis ancestros por situaciones repetitivas que pasé en la vida. Eh, Aquí comenzaría diciendo que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad de sanar a nuestros ancestros, porque ya desde antes de nosotros nacer, pues nosotros elegimos, o sea, nuestra alma elige su plan de vida. Sí, Elegimos en qué sistema vamos a nacer, qué sistema familiar, para hacer ese trabajo de sanación. Nosotros, al formar parte de ese sistema y pertenecer a él, el objetivo es sanar esas cosas que nuestros ancestros no pudieron en su tiempo. exacto. Eso sería interesante que lo expliques Ujú. bien un poquitito más detallado porque hay personas que quizás nunca escucharon nada ni de la importancia de los ancestros en nuestra vida, ni qué es lo que tienen que sanar los ancestros, ni mucho menos de constelaciones familiares. Entonces me parece que sos una persona que está justamente muy buena en el tema,
con mucha experiencia, entonces podrías aportar ese conocimiento a los oyentes. Sí, el objetivo de nosotros sanar los ancestros es la parte que ellos en su época o en su tiempo vivieron tal vez una situación dolorosa, una situación de como cosas repetitivas, vamos a decir, violaciones en la familia, que eso trae lo que se llama los secretos familiares, porque eso a veces pasaba en la familia y eso se quedaba ahí calladito y de eso no se habla. Entonces viene un descendiente y pasa la misma situación, o sea, se repite la historia. ¿Y por qué se repite? Porque esa historia tiene que salir a la luz para ser sanada. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona se hace consciente de que, ok, algo está pasando aquí, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si yo trato de vivir una vida, ¿verdad? De acuerdo a cómo se debe, pero hay esto que me pasa, aquello, y no encontramos una respuesta lógica. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Ir atrás al sistema y ver la historia del sistema. ¿Qué ha pasado? Esas cosas tal vez que no se saben de una tía que tal vez tiene una hija que no se sabe del padre, No o muchas reconocida. veces, exactamente, muchas veces de enfermedades inclusive dentro del sistema familiar que las repiten ciertos personajes de la familia, porque es como si fuera una obra de teatro, yo diría. Si lo miras, es como si fuera una película que se arma ahí, pero es para que tú hagas tu trabajo. O sea, el trabajo de tú estar consciente de tu árbol genealógico, de dónde tú vienes, cuáles son tus raíces, qué es lo que a ti te ha llevado, o sea, al punto de, de ese despertar de conciencia en ese momento llevando o realizando ese trabajo de buscar la historia de tus ancestros y buscar con quién es que tú tienes esa, vamos a decir, Esa deuda es pendiente. no pendiente, yo diría que es ese link que se forma con Ese un lazo. ancestro, exactamente, es como en constelaciones se le llama ay, ahora se me fue la palabrita. En constelaciones se le llama eso cuando la acción es repetitiva y tú tienes ese vínculo muy íntimo con ese ancestro, exacto, y repites esa historia. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que enfocar y buscar hacia atrás esa historia y cómo llegamos a sanarla a través de las constelaciones familiares, que las constelaciones nos van a dar a nosotros las herramientas para buscar ese orden que se perdió tal vez en algún momento, para develar tal vez esos secretos a través de ejercicios sistémicos, de constelaciones, donde ahí uno puede ver como la historia de la familia. Ah, claro, porque eso justamente te quería preguntar. Suponete que en una familia hay cosas muy ocultas que nadie las reveló y han ido falleciendo las personas. Entonces uno dice, ok, ¿yo cómo puedo descubrir si hubieron traumas ocultos que la persona se los llevó a su muerte, a su tumba? Entonces, ¿cómo esa persona podrían descubrir que hay esas cosas por sanar? ¿Eso lo podrían descubrir a través de las constelaciones, Tania? Claro que sí, las constelaciones ahora cuánticas, eso es lo que nos ayudan a desde el amor, o sea, porque se arma como si fuera una obra de teatro, donde la energía, o sea, la información siempre está ahí en el campo cuántico, toda la información. Ese campo informacional está ahí. Y cuando nos ponemos a disposición de un sistema familiar, hacer una constelación, pues ahí todas las personas con el tema a tratar se vinculan, o sea, hacen el papel de los personajes de ese sistema familiar, porque es a través de la energía cuántica y de la información que en ese momento devela todo, o sea, se ve todo. Y Claro. desde el amor, con palabras sanadoras,
con ejercicios, pues se va sanando ese dolor, ese trauma o esa reconciliación que muchas veces debe de haber entre familiares que se ven ahí una constelación o tal vez en un ejercicio también sistémico. Exacto. Ahora que la gente tiene que tener también claro que no estamos hablando solamente de ancestros que ya han pasado a otro plano o que han fallecido, porque uno puede tener problemas también, ¿no es cierto?, con los padres que todavía están vivos o con alguien del grupo familiar que todavía están en este plano, que viven y también se pueden solucionar problemas o acomodar o armonizar el clan familiar y las personas todavía están vivas, ¿no, Tania? Claro, y eso es algo sumamente importante, lo que decimos en constelación, tomar a papá y a mamá, Mm, porque ellos representan situaciones de la vida diaria. O sea, mamá es la que nos da la abundancia, o sea, el dinero, pero papá nos da la profesión y cómo nos proyectamos en la vida. Entonces, cuando no estamos en orden con ellos, y hay un desorden. Muchas veces nos creemos papá de los papás, mm, o sea, eso también trae sus consecuencias. eh, y hay que buscar la manera de verlos a ellos tal y como son y tomarlos desde el amor sin juicio. exacto, exacto. Ujú. Porque lo primero es agradecerles porque nos dieron la vida. O sea, eso es lo primero que hay que hacer. Aún tú a veces hayas sido adoptado, porque muchas veces se da ese caso. Yo no conocí a mi papá, yo no conozco a mi mamá. Me ha tocado casos de personas así, que he trabajado con ejercicios sistémicos con ellos, pero en ese momento lo único que hay que hacerle conciencia a la persona es de que no lo conoces, pero agradecele que por él estás aquí, o sea, te dieron la vida, Ok. aún te hayan regalado. En Ujú. ese caso, por ejemplo, en las constelaciones familiares así, entran a participar en la armonización o no, no es la armonización, sino en la acomodación, en el acomodamiento o como del clan familiar, Sí, es como que se hace un reordenamiento, reordenamiento. vamos a decir. En ese caso de las personas que son, por ejemplo, hijos adoptados, entran ambos padres, tanto los padres biológicos como los padres terrenales, Claro, que no los haya, en el sí, reordenamiento. sí, porque hay que darle, o sea, aunque el padre no lo crió, pero fue quien le dio la vida y debe de reconocerle y honrarle por eso, aunque no lo conozca. Exacto, porque están en esta experiencia gracias a ellos. O Claro, gracias a claro, gracias a ambos, pero a veces uno sí, de ellos pasa a ser ausente. ujú, sí. Y a ver, ¿y qué otra cosita más nos podés contar que aporte a las personas que están aprendiendo sobre este tema que es tan interesante? ¿Cómo pueden autoconocerse o cómo pueden autodescubrirse o cómo pueden llegar a determinar si lo que necesitan sanar o lo que necesitan reordenar está a través de sus ancestros y necesitan consultar una terapia de constelaciones familiares? Lo primero es mirar, o sea, hacer una introspección de qué me está pasando a mí repetitivamente en la vida, que yo no le encuentro sentido o no le encuentro una respuesta lógica. Como por ejemplo, podemos decir una relación de pareja tóxica, por ejemplo. Exactamente, ese puede ser, o sea, siempre todas las parejas que tengo me dejan un ejemplo, puede ser un ejemplo, me dejan, se van, tengo una relación tóxica, o otra cosa puede ser en el dinero, o sea, por más que trabaje, por más que me esfuerce, siempre el dinero me falta. Mm, Esas son cositas que te van diciendo que hay algo que es del clan familiar, que tal vez tienes que mirar atrás a ver qué pasó ahí, que tú estás ahora. eh, sac- o sea, el clan también elige una persona, elige a la persona para que eso sea sanado y esa es la responsabilidad de nosotros, o sea, darnos cuenta de que hemos sido elegidos para sanar eso que en la familia no se sanó, en el sistema no se ha sanado.
Exactamente. Y que muchas veces hasta cuando nosotros no podemos determinar exactamente qué es lo que nos está pasando y lo ignoramos, lo dejamos pasar, seguimos avanzando, eso se empieza a somatizar en el cuerpo y empezamos a tener enfermedades. Sí, muchas veces puede que inclusive lleva primero a la emoción, porque llega lo que es a veces el estrés de no saber por qué, viene la parte anímica, o sea, que tú te sientes como tal vez incapaz, porque dice trato y no llego, y se conjugan ahí ya muchas cositas que muchas veces no nos damos cuenta, y si tenemos la oportunidad de hablar con alguien que tal vez nos pueda decir, oh, mira, esto, o darnos un poquito de luz en lo que no podemos ver en ese momento el camino hacia dónde dirigirnos o qué hacer, ¿me entiendes? Sí, por eso yo siempre consideré muy importante que, bueno, primero que estamos todos en esta vida para ayudarnos. Todos vinimos con un plan, con una misión, de una, de otra manera, ayudar a alguien o ayudar a muchos, pero en la medida que siempre puedas ayudar, estás aportando realmente bendición, ¿no es cierto?, en las otras personas. Y muchas veces estamos perdidos, necesitamos ser orientados, entonces buscar a alguien, buscar o un terapeuta o un amigo de confianza, alguien que uno pueda realmente eh, recibir una guía, recibir una orientación y una perspectiva un poquitito más objetiva, porque a veces a nosotros las emociones, los sentimientos, no nos dejan ver objetivamente lo que nos está pasando. Y ahí era empezando a buscar el camino para justamente encontrar la luz y poder sanar, porque siempre la luz va a ser lo que sane o lo que nos deje ver esa parte oscura que no podemos encontrar el porqué, no podemos encontrar la solución, nos sentimos abatidos o agotados. Entonces, si tenemos tantas herramientas y esta es una herramienta tan poderosa, ¿por qué no utilizarla? Y muchas veces vos sabrás por tus experiencias que las personas tienen miedo de averiguar qué hay en su clan familiar. No has tenido esas experiencias. Yo lo tuve con mis consultantes, que muchas veces ni quieren ir para atrás para no ver algo que no quieren ver. Ujú. Sí, y sobre todo cuando hay como esos secretos, y muchas veces por el miedo, y además de eso, por querer respetar lo que anteriormente no quieren hablar, pero entonces es el llamado que le están haciendo. Lo que no se devela no se sana. Exacto. Para sanar hay que darle luz. Exactamente. Por eso se dice que es tan importante poder a nuestro lado oscuro, que todos traemos nuestro lado oscuro, que eso es lo que venimos justamente a darle luz, pero oscuro no hay que verlo como algo malo, porque está como proyectado que nuestro lado oscuro es algo malo. No, es algo no descubierto. Y no descubierto y complementario, porque es lo que nos impulsa a evolucionar y a ser mejor cada día. O sea, siempre existen las dos polaridades, o sea, como existe la luz, está la oscuridad, pero muchas veces la oscuridad, ¿qué es falta de luz. Exacto. ¿Y Ujú. cómo el ser humano va a poder entender lo que es la oscuridad si no conoce la luz y viceversa? Por eso es muy importante que, y tú, tenemos que conocer la antítesis. Para conocer el amor tenemos que conocer el miedo. Para Exacto. conocer la paz tenemos que conocer la inquietud, la falta de paz, el, o sea, sí o sí el ser humano tiene que ver la antítesis de algo, la otra cara para poder entenderlo. Y Sí, tú, son las polaridades que nos llevan a evolucionar, exacto, siempre están ahí. Ujú. exactamente, Que haya un exactamente. equilibrio, debe de haber el equilibrio.
Debe haber el equilibrio, exactamente. Y por ejemplo, ¿cuántas sesiones normalmente de constelaciones familiares uno tiene que concurrir para poder, suponete, sanar algo que se dio cuenta que viene del clan? ¿Cómo es el tratamiento o el programa? ¿Cómo se manejan las constelaciones familiares? Sí, los ejercicios sistémicos se pueden hacer más recurrentes, pero ya las constelaciones en sí necesitan un tiempo para que se procese esa energía que se develó y se integre en la persona. O sea, y muchas veces con una sola constelación, depende del tema y lo que surja, con una sola constelación se da una sanación y el salto cuántico, como decimos nosotros. Sí. Pero generalmente se recomienda de una constelación, si te haces una constelación hoy, ya volver a hacerla tal vez en 3 meses, si es el mismo tema. Podrías hacerte otra si es de otro tema que quieres tratar, pero ya con el mismo tema ya tratado, hay que dejar que la energía se integre y que esa sanación vaya fluyendo. Exacto, Ujú. porque cuando uno hace ese movimiento energético tan fuerte Sí, que a veces muchos de nuestros ancestros ya no están en este plano, pero como sabemos, la energía queda presente, la energía queda claro, sí, constantemente es, al lado nuestro. Entonces, cada vez que estamos trabajando o manejando energías, no solamente nuestras, sino de otras personas que ya se han ido o que todavía están, eso toma su tiempo, el reacomodamiento, no es algo que pasa de un minuto al otro, eso lleva todo un proceso. sí, exacto, porque muchas veces surgen situaciones bien fuertes que el consultante o el constelado, el que se quiere hacer la constelación, le impacta. O sea, y hasta que no procese eso que pasó, lo que vio, lo que descubrió, o sea, lleva, como tú dices, un tiempo y un proceso para que esa información pues la asimile esa persona. Exacto. Y vos recién nombraste de los ejercicios sistémicos, ¿sí? Sí, Dijiste que esos sí se podían realizar una vez por un más poquito más. seguidos. Sí, sí. A qué te referís con esos ejercicios sistémicos? Para que las Ese personas ejercicio puedan entender. sistémico es que puede hacerlo una persona sola. Un ejemplo, si tú quieres el tema, tal vez tú me dices, ay, yo no sé por qué no me va bien con el dinero, no sé. Entonces yo ahí te digo, bueno, vamos a hacer algo, a ver cómo está la cosa, o sea, cómo estás tú con papá y mamá. Ujú. Te pongo tal vez a trabajar con cojines, te digo, y no te digo qué nombre tiene cada cojín, o sea, cuál es papá o cuál es mamá. Yo simplemente te digo, coge un cojín, siéntelo, eh, mira a ver qué emoción siente, guarda esa emoción ahí a ver qué pasa. Y luego colócalo de la manera que tú quieras, sea en el piso, sea donde tú lo quieras poner. Igual le digo con la otra cosa, con lo otro. Y ya ahí, según el movimiento, la reacción y todo, yo sé quién es cada cojín. Un ejemplo, uno puede ser papá, otro puede ser mamá, pero la persona no. Pero su emoción y su energía, o sea, su parte inconsciente va a reaccionar en el momento y yo estoy viendo todo lo que está sucediendo. Entonces ya ahí le puedo ir diciendo, esto pasa con papá, esto pasa con mamá, esto viene de acá, esto viene de allá, y le doy las recomendaciones, qué hacer, palabras sanadoras y todo eso. Tipo mantras o cosas así. Palabras sanadoras como un ejemplo, si hay un problema que veo que con mamá, o sea, de no aceptación a mamá, Sí. algo que se le podría tal vez decir es, eh, mamá, te amo, te reconozco y te honro tal y como eres. Eso es ya un paso a aceptar a mamá. A mamá como es, exactamente, sin juzgarla. El amor, mira, y que se imagine que está con su mamá mirándola con mucho amor y le diga palabras, ¿me entiendes? Sanadoras así, de ese tipo, O dependiendo sea, del caso. o sea que la persona, por ejemplo, puede hacer esos ejercicios sistémicos, eh,
suponete una vez por semana en terapia con Sí, vos, pueden ir haciendo como esas terapias, digamos, entre la persona misma en esos momentos, ¿no? De tratando de hacer las paces con su madre o sí. perdonando hasta la próxima sesión con vos. Y cuando se llega al momento de hacer una constelación, ¿es cuando no funcionaron esos ejercicios o se hacen como cierre o para complementar los ejercicios sistémicos? No, muchas veces cuando uno ve la situación que se da en un ejercicio sistémico, uno ya sabe si se necesita una constelación o no, Oh, porque la constelación ya te lleva mucho más lejos y mucho más a fondo de lo que está sucediendo. Y ok. es una conexión como diría, con el movimiento del espíritu, o sea, una conexión más con ese campo cuántico del sistema familiar, o sea, de la historia familiar. Claro, ya sale, digamos, del vínculo solamente mamá y la persona, sino que ya se extiende exactamente. Exacto, a La más abuela, quizás la familiares, bisabuela. exactamente, ¿Y sí. hasta con cuántas generaciones trabaja las constelaciones familiares? ¿Cuántas generaciones se incluyen en una constelación? Se incluyen hasta, yo diría, 4 generaciones, pero también se va mucho más allá, porque hay constelaciones que se han dado de países, o sea, de comunidad. O sea, se va bien lejos, o sea, se va bien, bien lejos. O sea, por ejemplo, ya trasciende las 4 generaciones y ya se va, por ejemplo, a una comunidad. Suponete, ¿no? Que una persona ha vivido en una guerra. Exactamente. Ese sistema familiar, hubo uno que vivió una guerra en otro país, puede ser, y eso sale. O sea, ya ahí se salió del sistema y se fue un poquito más lejos. Y Exacto. eso, y esa situación que vivió ese ancestro interfiere o trae conflictos y situaciones en la familia, en el clan familiar. Exacto. Y sí, por el trauma que ha vivido esa persona de lo que significa vivir una guerra. Sí. Exactamente. Y eso automáticamente, yo siempre digo, ¿no? Porque yo cuento la historia, mi padre vivió en la Segunda Guerra Mundial y mi padre sufrió el trauma de caer prisionero, la desesperación de constantemente creer que moría, porque uno está expuesto, ¿no? A morir en cualquier momento cuando uno está en una guerra y bueno, pasar hambre y eso, todo eso él lo fue conservando en sus genes, en sus células, que por ende después Sí, lo porque eso pasa es genéticamente muchas información veces. genética lo pasó a sus 6 hijos, ¿no? Entonces nosotros también traemos eso y muchas cosas yo me doy cuenta que las traigo porque, por ejemplo, a mí me molesta mucho ver comida que se tira, a mí también me cuesta esa sensación de las personas que tienen hambre o no dejo que mis hijos, por ejemplo, no valoren la comida porque yo traigo eso en los genes porque mi padre lo sufrió. Entonces yo al poder haber entendido eso, entiendo que a lo mejor no es una manía mía, sino es algo que traigo heredado de mi padre. Ujú. Y me Sí, ayuda a conocerme un poco más y a entenderme un poco más y ver también cómo yo actúo con mis hijos, ¿no? Y que si uno quiere cortar eso, lo puede cortar y decir, bueno, uno ya no continúa con eso en el clan que tanto dolor trajo, exactamente. ¿sí? Ujú. Es, Sí, es maravilloso. Yo siempre digo, ¿no? Todas las herramientas que tenemos para el autoconocimiento, para aprender a entendernos, a recordar quién somos, es increíblemente maravilloso y todas están al alcance de nuestras manos. Si en algún momento de la vida te llega esa información que puede ser
realmente importantísima, porque todo llega en el momento adecuado. Y Eso es así. Todo nos llega en el momento que estamos preparados para recibir la información, asimilarla y hacer nuestro trabajo. Eso es así. exactamente, porque a veces a mí me podían haber hablado de constelaciones familiares hace 5 años atrás y para mí hubieran sido un tema completamente irrelevante. Y ahora veo la importancia que tiene, por ejemplo, si veo un conflicto con mamá o si siento un conflicto en algo, busco a ver si había algún conflicto con mi padre. Uno empieza a indagar, uno ya no se conforma simplemente con dejarlo pasar y, ay, sí, ya se me va a pasar, ya me voy a sentir bien, porque uno sabe con el tiempo que todas esas preguntas sin respuesta, eso que no le supimos dar luz, se termina somatizando y termina en una Sí, enfermedad que puede muchas traer veces mucho dolor o puede traernos el final de nuestra vida. sí. Entonces, Sí es la parte en que ahí tenemos que estar alerta, yo diría, en reconocer esos episodios de crisis que nos llevan a crecer, porque yo digo siempre, las crisis son para crecer, crisis, para crisis, crecer tiempo, y yes. para ayudarnos a evolucionar un poquito más en este camino que llevamos. Ujú. Exactamente. Yo siempre insisto, ¿no? Y digo que sí, uno es feliz mientras va creciendo, ¿no? Y el objetivo, mi objetivo, es más que nada conseguir la paz, porque la felicidad es momentánea. La felicidad uno no vive en un estado feliz constantemente, pero sí podés elegir vivir en un estado de paz constante. Y Sí, entre medio está la felicidad, la alegría y en los momentos difíciles también optar por sentir paz, aceptación por lo que te está pasando para que, digamos, ahí uno vaya con el proceso del aprendizaje, ¿no? y Pero algo, ujú, sí, sí, ¿qué decías, Tania? sí, algo agregándole a eso, algo importante es agradecer todo, mirarlo desde el amor con gratitud, porque a veces hasta los momentos difíciles son necesarios, porque son los que nos muestran algo que en realidad no queremos ver o no estamos viendo. Exacto, Y desde el agradecimiento, pues buscamos ese balance y ese momento de equilibrio y paz. Con solo agradecer, ya ahí se transforma, se hace una transformación y desde el amor, porque es la definitivamente. única energía sanadora, o sea, el amor. Ujú. Definitivamente, y uno puede también tener derecho y se puede dar el derecho a lo mejor de estar triste, de estar un poquito cabizbajo, de no estar en un día completamente alegre, pero si vos lo tomás eso con paz y con agradecimiento, te das cuenta que con el correr de las horas eso se va transmutando, como decís vos, se va Claro, transmutando y cuando te das cuenta ya estás otra vez de buen humor, ya estás otra vez balanceado, porque vos mismo con tu energía positiva fuiste transmutando esa energía a lo mejor baja o de tristeza o de decir por qué me está pasando esto. sí, Cuando, ¿sí? yo diría que hay dos maneras de vivir la vida o de afrontar las situaciones, o como víctima o como aprendiz. O sea, si lo haces como víctima, te vas a quedar siempre ahí como el hámster en la rueda y de Exacto. ahí no vas a salir. O sea, te vas a seguir repitiendo hasta que aprendas la lección. Pero si en el momento que tú lo miras o que agradeces, lo transformas y miras qué puedes aprender de eso positivo, pues ya ahí lo estás haciendo desde el aprendizaje, y ya no se repite. En el momento ya que tú lo haces consciente, la situación ya se va. Exactamente. Ujú. Por eso es tan importante aprender a autoconocernos. Y en esos momentos donde nosotros tomamos el control de nuestras vidas, porque si bien todos tenemos el derecho a estar tristes, también tenemos el derecho, la obligación de decidir hasta cuándo queremos estar tristes. Exacto. Ahí es donde tomamos el valor, el Sí, control de nuestras vidas.
y decimos, bueno, realmente le voy a dar todo el día para estar triste o con una horita me alcanzó, ya lo experimenté y ahora tengo más para agradecer que para quejarme. Y muchas personas pueden decir, ay, sí, pero vos no estás viviendo la vida que yo estoy viviendo. Todos tenemos nuestras cosas. El tema es cómo decidimos mirar nuestra vida. Si con el Exacto. ¿Cómo vaso, lo estamos? Ujú. exacto, con el vaso medio vacío o con el vaso medio lleno. Lleno. Ahí está la gran diferencia. Bueno, fue maravilloso, Tania, compartir contigo, que nos vengas a contar tantas cosas maravillosas. Quiero que le cuentes a las personas cómo te pueden encontrar, si quieren saber un poquitito más de constelaciones familiares o si quieren saber cómo poder conectarse con sus ancestros, poder encontrar esa conexión con mamá, papá o abuelos para poder descubrirse un poquitito más y saber qué es lo que trae el clan. Contanos, por favor, cómo te pueden ubicar las personas. Sí, tengo una página en Facebook que es mi nombre, Tania Cabrera, y tengo otra que es Nurstones Health. Ahí me pueden contactar y en mi teléfono el 646-755-4853. Perfecto. Y, De todas maneras, ¿sí? ¿Querías agregar? y mi correo electrónico es taniacabrera 27@gmail.com. Perfecto. De todas maneras, les cuento a todos los oyentes que toda esta información de Tania va a estar escrita en los detalles del podcast de hoy. Y cualquier cosa, ustedes saben que pueden mandar un mensaje. Yo también le puedo acercar la información de Tania, pero no pierdan la oportunidad de conocer un poquitito más acerca de esta herramienta maravillosa que es la conexión con nuestros ancestros y las constelaciones familiares. Y bueno, esperamos de corazón que esta información les haya servido, que les haya gustado, que algo haya tocado en su corazón a las personas que realmente hoy necesitaban escucharlo. Y les agradecemos inmensamente el habernos brindado su tiempo, el haberse conectado, el haberse dedicado este momento a ustedes para aprender y escuchar este podcast. Es todo parte del proceso y estamos en un proceso de evolución. Así que saquémosle el máximo provecho posible. Así que muchas gracias, Tania. Marina, y gracias a la audiencia por permitirnos llevar estas informaciones. Y recuerden que debemos de vivir es un día a la vez. O sea, cada día trae su propia enseñanza y su propia, vamos a decir, eh, evolución. Y vivir siempre en el presente y en el ahora es lo que nos lleva a seguir conectando con lo que somos. Exactamente. Muchísimas gracias. Y si les interesó este tema, por favor, corran la voz, compartan este podcast, porque acuérdense que estamos siempre para ayudar a los otros. Y esta información puede estar en este momento ayudando a otra persona también. Así que bueno, desde ya les agradezco muchísimo y será hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias.